Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo de la Ascensión del Señor. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 a 11. El contexto es el de la expectativa que se había creado en la primera comunidad cristiana, que después de la resurrección del Señor, Él volvería nuevamente y muy rápido. Esto estaba en la mente de muchos cristianos porque malinterpretaron seguramente las palabras del maestro cuando les dijo: "Les aseguro que no habrán recorrido todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre". O también hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Sin embargo, los discípulos de Emaús comentan, todos desanimados, en el capítulo 24 de Lucas: "Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero así no fue". Eh, Resucitó el Señor y esto animó las esperanzas de su regreso, pero nada que llegaba. Algunos fanáticos pronosticaban incluso la fecha del regreso del Señor y por todos lados se repetía la invocación: Maranatá, ven Señor Jesús. Los años pasan y entonces Jesús no regresa, y en este contexto de crisis de la comunidad es que Lucas escribe para eliminar la equivocación que hay entre ellos y la desilusión que puede reinar en muchos cristianos. La resurrección de Jesús sí ha marcado el comienzo del reino de Dios, pero no el final de la historia. La construcción del mundo nuevo simplemente acaba de iniciar y requiere de tiempos largos y del compromiso de todos los creyentes. Por eso Lucas escribe: "En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con Espíritu Santo". Estando ya reunidos, le preguntaban: "Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel?". Él les contestó: "No les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo". Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: "Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir". A primera vista, el relato, además de ser bellísimo, no contiene mucha incongruencia. Sin embargo, cuando uno se pone a analizar los detalles, encuentra ciertas circunstancias o ciertas ideas que son difíciles de explicar. El mismo autor, Lucas, compone el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en la ascensión, en el relato de la ascensión del Evangelio, tiene detalles que no concuerdan con el relato de la ascensión que escribe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en el relato del Evangelio se dice que Jesús condujo a sus discípulos hasta Betania y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos
y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y regresaron a Jerusalén muy contentos, como si hubiera sido una dicha separarse del Maestro. Por otra parte, Betania siempre queda un poquito más retirado del Monte de los Olivos, pero cuando uno mira la fecha de la ascensión, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí sí hay una diferencia muy grande. En el Evangelio de Lucas, la ascensión tuvo lugar el mismo día de la resurrección, de la Pascua, y en cambio aquí se dice que fue 40 días después. Ya miramos entonces por qué ese número 40 después. Ahora bien, eh, también en el Evangelio de Lucas, cuando estaba Jesús en el Calvario con los ladrones, a uno le promete: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ascendió inmediatamente y esperó 40 días, para ascender al cielo? La intención de Lucas realmente, como hemos dicho en el contexto, es otra. Es responder a las inquietudes que surgían en su comunidad y poder iluminar a los cristianos de sobre el bellísimo acontecimiento de la Pascua, que realmente es difícil de poder explicar, pero él, como buen literato, lo hace muy bien. Ahora bien, los discípulos le hacen la pregunta del millón, en el relato, que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Era la pregunta que, estaba en todas las mentes de los cristianos del siglo primero y que hubieran querido preguntarle directamente a Jesús. El texto dice que Jesús les dice: "Dejen de especular sobre los tiempos y circunstancias del fin del mundo, porque esto lo conoce realmente es el Padre. Ustedes limítense a ser mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra, hasta el fin del mundo". Eh, Jesús y los discípulos están comiendo, no tendrían necesidad, es decir, están en una casa, no tendrían necesidad de dejar la casa e irse hasta el monte de los olivos. Aparecen detalles bellísimos como la nube, las miradas que se dirigen al cielo, los 2 hombres vestidos de blanco. Todos son datos teológicos, no de una crónica. Y Lucas se basa en un relato que hay en el Primer Testamento, en el segundo libro de los Reyes, y es la ascensión de Elías al cielo. Un día el profeta Elías se encontraba con su discípulo Eliseo junto al Jordán y Eliseo sabía que, ya era la hora también de la partida de su maestro. Y entonces le pide que por favor le regale 2 tercios de su espíritu. Elías le dice: "Sí, si usted cuando me ve, subir al cielo, entonces, si está ahí atento, puede tener aquello que me pide". De pronto, entonces, apareció un carro de fuego que, llevado por caballos, subía hacia el cielo. Y Eliseo, entonces, mira hacia el cielo cuando Elías es arrebatado en un torbellino. Desde ese momento, entonces, Elías recibe el espíritu del maestro que lo habilita para continuar todo lo que hacía, todas las obras que hacía Elías. Entonces, de hecho, que estas obras se cuentan ahí en el libro de los Reyes, como les he dicho. Lucas se ha servido entonces de este relato para, componer el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles y para tratar de decir en palabras sencillas que la Pascua de Jesús, su resurrección y su entrada en la gloria al Padre son un mismo acontecimiento. La nube en el Primer Testamento indica la presencia de Dios en un cierto lugar.
Lucas lo emplea para afirmar que Jesús, el que aparentemente había sido derrotado, la piedra desechada por los arquitectos, ahora es la piedra angular y Dios lo ha proclamado Señor. Los 2 hombres vestidos de blanco son los mismos que aparecen en la tumba el día de Pascua para anunciar a las mujeres que Jesús ha resucitado. El color blanco es el color de Dios, es decir, ahí estamos en el mundo de Dios. Así que las palabras que los ángeles pronuncian simplemente, o los 2 hombres mejor pronuncian, está para decir que Jesús es el siervo fiel que ha sido glorificado. Finalmente, los discípulos, dirigen la mirada al cielo, como lo hizo Eliseo, pero la voz inmediatamente les dice que no miren al cielo, sino que esa misión ellos serán los que tienen la facultad de llevarla a cabo durante todo el tiempo, durante la vida de cada uno. Y, ahora 40 días, ¿por qué? Porque en el lenguaje del judaísmo era el tiempo necesario para la preparación del discípulo y para darle el espíritu para que continuara haciendo las obras. Entonces, para los apóstoles, como para Eliseo, la imagen de la ascensión del Maestro al cielo indica un traspaso de poderes. Entonces, Lucas, le dice que los discípulos se quedaron mirando al cielo como quien dice, eh, no quieren hacer mayor cosa, y habrá cristianos en la iglesia primitiva que se empeñan poco en el apostolado. A ellos va dirigida la palabra. No miren al cielo, miren a la tierra, miren la autenticidad de su fe. Jesús regresará, sí, pero mientras tanto, ustedes tendrán que trabajar, porque como dice el mismo texto de Lucas, bienaventurados serán aquellos siervos a quienes el Señor encuentre a su regreso comprometidos con el trabajo para los hermanos. Entonces, Jesús sí ha subido al cielo y está sentado a la derecha del Padre, ha sido glorificado, ha entrado en la gloria de Dios. Y esto es lo que produce la alegría en los discípulos. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 a 23. El texto dice lo siguiente: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, poder que ejercitó en Cristo, resucitándolo de la muerte y sentándolo a la derecha en el cielo, por encima de toda autoridad y potestad y poder y soberanía, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el venidero. Todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Pablo pide a Dios la sabiduría para los cristianos. No se trata de una sabiduría humana, sino de una inteligencia para comprender el misterio del designio de Dios, el plan de salvación y la misión de la iglesia para que podamos todos ir con Jesucristo y estar por siempre con Él en la eternidad. El evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. En su versión original, el evangelio termina en el capítulo 16, versículo 8, aparentemente de una manera abrupta.
cuando las mujeres reciben el anuncio de resurrección por parte de un joven, este joven les dice que vayan a comunicar a los discípulos que él ha resucitado y que los verá en Galilea tal como les había dicho. Sin embargo, el texto dice que las mujeres salieron corriendo y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahí culmina el Evangelio. Ahora bien, este final así, que pareciera que se interrumpe, sin ningún horizonte, eh, está de acuerdo con el primer versículo del mismo evangelio que dice: "Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios". Es decir, el evangelista se propone hacer un inicio. Y si las mujeres no dijeron nada a nadie porque tenían mucho miedo, corresponde al lector, es decir, a nosotros, seguir escribiendo el Evangelio y proclamar ese anuncio que las mujeres callaron, a no tener miedo, sino por el contrario, valentía para anunciar la resurrección del Señor. En este mismo sentido está el texto, esta conclusión que vamos a leer y a meditar en este domingo de la Ascensión. Hay un traspaso de la misión de Jesús a sus discípulos, es decir, a nosotros, para que la llevemos a cabo. Leamos el versículo precedente a nuestro texto. Finalmente se apareció a los 11 mientras ellos estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Los discípulos están reunidos en la mesa y allí es donde pueden ver al resucitar. Como nos lo dice Lucas en el capítulo 24, los discípulos reconocen a Jesús es al partir el pan. O como dice el Evangelio de Juan, cuando los discípulos están reunidos y Jesús les da el pescado, es que se les abren los ojos y pueden ver al resucitar. El grupo de los 11 es un grupo herido. Uno de ellos, Judas, desertó, entregó al maestro y se fue. Pedro niega a Jesús de una manera fuerte. El verbo anamafatisein en griego significa renegar o maldecir de otra persona. O sea, Jesús, Pedro dice que no tiene nada que ver con Jesús. Pero Jesús nunca los va a regañar o a echar en cara estas faltas. Lo que sí los les reprocha es la incredulidad. Y Marcos insiste en esta falta de fe de los discípulos a lo largo del evangelio. Los discípulos de Maús, María Magdalena, etcétera, muchas personas habían visto al resucitado y habían comunicado ya a los discípulos esta buena noticia, pero no querían creer. Es decir, la palabra creer no significa adherir a una verdad, es decir, tener el conocimiento de una verdad. No, se trata de una experiencia, es una adhesión fuerte al Evangelio y a la persona de Jesús. Jesús no pide que a los discípulos que se disculpen por lo que hicieron o lo que pasó, no, sino que les reprocha es que no tienen la capacidad para poder asumir realmente la misión que les va a encomendar. Ahora sí, iniciemos nuestro texto. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda criatura. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. Los discípulos deben partir, deben ponerse en movimiento, deben dejar sus tradiciones antiguas, todo lo que habían aprendido en el judaísmo, deben dejar su familia, su tierra, para dirigir su cultura, para dirigirse
a nuevos horizontes. Esto es realmente increíble porque es la fuerza del espíritu del resucitado la que mueve a estas personas a anunciar la buena nueva. No se trata de convertir a las personas porque quien convierte, primero que todo, es la palabra que se siembra, la que se esparce, como en la parábola del sembrador, en el capítulo cuarto de Marcos, que si la palabra encuentra buen terreno, entonces nace la semilla germina, perdón, nace, crece y la persona no sabe, duerma o se levante, eh, llueva o haga calor, etcétera, la planta crece por sí sola. Así es la fe, así es el evangelio, lo que como trabaja en el ser humano, en la persona que lo acoge. Por eso la palabra es la que hay que predicar, el evangelio es el que hay que predicar. Dios no nos pregunta al final de nuestra vida si fulano de tal o sutano se convirtió o no. Nos pregunta si nosotros realmente hemos anunciado el evangelio. Ahora, el texto impacta porque dice que el anuncio se debe hacer a toda la creación. Y la creación es todo, todo, todo lo que el mundo que Dios ha hecho y que nos ha regalado. Un mundo donde el hombre movido por la codicia y la avidez insaciable eh, no se ha comprometido, sino que ha tergiversado las intenciones de Dios. Y en lugar de actuar como un jardinero y cuidador de la creación, se ha convertido en un déspota y depredador. No ha usado la ciencia y la tecnología en sintonía con el proyecto del creador, sino de una manera desconsiderada y arbitraria. Ha manipulado la naturaleza a su placer, acomodándola a sus propios intereses egoístas o a diseños locos. Actuando así, lo que ha hecho con el mundo es volver a introducir el caos. Ahora el Señor dice que el que crea será salvado por esta palabra. No quiere decir solamente que entre en el paraíso, porque el paraíso, por gracia de Dios, nos lo da Él a todos. Él nos acoge en sus brazos. Quiere decir que si se adhiere totalmente al Evangelio, entonces la persona se salva. De lo contrario, no se humaniza, sino que decreta la propia ruina, que aunque no sea la condenación eterna, es la elección insensata que se hace hoy de autoexcluirse del plan de Dios. Por eso, con el bautismo nosotros lo que hacemos es incluirnos dentro de ese plan de Dios. Es el signo por el cual nosotros nos sumergimos en Cristo y nos unimos a Él como los sarmientos se unen a la vid. El texto continúa diciendo lo siguiente: a los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Muchas personas con fe, sin lugar a dudas, acuden a los santos para pedir milagros, por ejemplo, la curación de una enfermedad. Otros para esto acuden a la ciencia y no a los santos. Cuando nosotros acudimos a los santos solamente para buscar un beneficio, no es fe, es más bien una alienación. Jesús incluso responde aquí a los no creyentes. ¿Qué produce la fe? Jesús dice, si nosotros realmente creemos y al evangelio, creemos a la propuesta de hombre nuevo y de mundo nuevo, entonces podemos contemplar eventos extraordinarios que nunca nos esperábamos. Si en el mundo desaparecieran todas las guerras y la humanidad
se tratara con dignidad, expresándose el amor fraterno, donde el más fuerte ayuda al más débil, esto sería un prodigio. Y si esto no sucede es porque todavía no nos hemos adherido a la propuesta de Jesús. Esperamos de pronto milagros que sucedan de un momento a otro y eso no pasa. Jesús dice que los prodigios acompañarán la palabra. Jesús no quiere que nosotros pidamos milagros eh, extraordinarios, cosas que nos benefician únicamente de modo egoísta. No, 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 porque él mismo dice, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Los milagros existen por montones y suceden en todo momento, pero no son eventos con estruendo, sino que acontecen en el silencio y en lo cotidiano de la vida, porque así actúa Dios. Pero Jesús dice, anuncien el Evangelio y verán prodigios. Y nos dice cuáles son estos prodigios. El primero, sacarán demonios. No se trata de exorcismos con ritos o con fórmulas, no. No confundamos tampoco las patologías que curan los médicos con los demonios a los cuales se enfrentó Jesús y de los que hablan los evangelios. Los demonios son realidades concretas. Los espíritus inmundos nos arruinan. ¿Y cuáles son? El orgullo, la concupiscencia, la codicia, el dinero, el apego a los bienes, el rencor, el desear la venganza contra quien nos hizo algún mal, el egoísmo, la falsedad, la ira, los celos, la violencia, la corrupción, etcétera. Estos son los demonios que nos deshumanizan, nos vuelven violentos, insensibles a las necesidades del prójimo. Estos demonios hacen que nos comportemos como bestias y realmente no se nos sacan con agua bendita, sino con evangelios que salen. Cuando llegue el evangelio, estos demonios salen corriendo. Pongamos un ejemplo. En una familia que está dividida por el apego a los bienes o al dinero, peleando por las herencias, etcétera. Si llega el evangelio, cambia la perspectiva de la vida y estos demonios salen corriendo y se pueden ver prodigios. Muchas personas que llevan más de 20, 30 años que no se hablan en una familia misma. Se acogen el evangelio, inmediatamente aparece el prodigio, que es la reconciliación. En un país donde hay gobernantes corruptos, el encuentro con el evangelio opera un cambio profundo, como ocurrió con Zaqueo, que era corrupto, pero se encontró con Jesús y todo cambió para él. En vez de seguir robando, devolvió a los que les había quitado y repartió el resto entre los pobres. De igual manera sucede con quien se dedica al narcotráfico o a distribuir droga. El evangelio le hace ver el daño que está provocando a las personas e inmediatamente opera el prodigio de la conversión. Y así cada uno podemos identificar los demonios presentes en las personas, en nuestra sociedad y ver cómo pueden desaparecer apenas entren en contacto con el evangelio. Segundo prodigio, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuál es el lenguaje que los hombres siempre emplean? El de la fuerza. Los políticos cuando deben afrontar un problema, gana el que más alce la voz, el que calumnia al otro, el que lo ponga en ridículo por puro egoísmo, el que domine con su propio orgullo, etcétera. Este es un lenguaje y es fruto del demonio. Estos demonios sugieren el lenguaje del insulto, el irrespeto, que ya no se hablan, sino que alegan, utilizan las armas que no son solamente las de metal, sino la pluma, las redes sociales, etcétera.
Aparece el lenguaje de la venganza, de las represalias, de responder a un crimen con otro crimen. Este es el lenguaje del mundo viejo. La humanidad nueva tiene necesidad de un nuevo lenguaje que lo sugiere el Evangelio: el amor, el perdón, el servicio incondicional, el deseo de llevar a cabo todos juntos un proyecto de país, de nación. Y es interesante. Este lenguaje se hace connatural a la persona, así como cuando se habla un idioma, uno no está pensando en la estructura de la gramática para poder hablar, sino que hable espontáneamente, natural. Así es la nueva lengua que nace de la adhesión al Evangelio. Tercer prodigio: cogerán serpientes en sus manos. Es una imagen bíblica. Los salmistas y los profetas la han utilizado varias veces. Muestran los animales que luchan entre sí, que son fieras, para cuando hay una reconciliación entre ellos, están diciendo que hay un mundo nuevo que se vuelve a la paz del paraíso. Por ejemplo, el profeta Isaías dice: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, la vaca y la osa pasarán juntas, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal en todo mi monte santo, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Del conocimiento de Dios. Así se representa el reino de Dios, donde no hay hostilidad entre los hombres. Es una humanidad nueva, donde los enemigos se ofrecen la paz continuamente, una paz entre personas, entre los pueblos, entre las naciones. Las serpientes son imágenes que aparecen desde el inicio de la Biblia. En el paraíso, la serpiente sugiere al hombre de estar lejos de Dios. Jesús dice que el evangelio inmuniza contra estas serpientes más que las vacunas. Los discípulos no pueden tener miedo a estas serpientes porque la fuerza que han recibido del evangelio los hace invulnerables. Lucas en el capítulo 10 dice, muestra a Jesús que dice a los discípulos: les he dado el poder de caminar sobre las serpientes y alacranes, sobre todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Cuarto prodigio: si beben algún veneno no les hará daño. Mucho veneno hay en nuestra sociedad. Se dispersa veneno por todas partes. Dispersa veneno quien banaliza la fidelidad y la unidad del matrimonio, quien no distingue lo que es bueno de lo que es malo, lo que es verdadero de lo que es falso, donde todo vale, así sea dañino para el mismo hombre o para la naturaleza, donde como se dice una cosa, inmediatamente se desmiente diciendo lo contrario, como dice un personaje del Chavo del Ocho, la chimoltrufia es que como digo una cosa, digo la otra. Esparce veneno cuando se privilegia el afán de poder y se justifican los medios para alcanzarlo. Cuando aparecen mensajes que envenenan a las nuevas generaciones. Mucho veneno bebemos diariamente de una parte y de otra, sobre todo de las redes sociales y de los medios de comunicación. Pero dice Jesús que el Evangelio nos saca ese veneno. Pueda que el veneno nos deje medio trastornados, pero no nos puede matar. Se esparce veneno por los medios de comunicación cuando no hay una ética en la información y cuando no se indaga por la verdad, cuando se parcializan y van detrás del sensacionalismo. Pero si se tiene el mensaje del Evangelio, uno se da cuenta que ellos no tienen la razón, porque es Jesús de Nazaret el que nos dice la verdad sobre el hombre. Quinto prodigio: impondrán las manos sobre los enfermos.
No dice que se curarán, dice kalos exousin, que significa que tendrán un beneficio con la imposición de las manos. Algo bello les sucede. Las curaciones ciertamente las hacen los médicos, pero la acogida del evangelio hace entender y darle un sentido a la enfermedad, a ese momento de sufrimiento, de debilidad, de fragilidad que hace parte de nuestra condición humana. Todo se ve desde otra mirada, desde la mirada del evangelio, desde la fe, y esto hace que todo adquiera sentido en nuestra vida. Finalmente, Jesús hace el traspaso de la misión a los discípulos. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañan. Según los hombres, cuando han sepultado a Jesús, todo ha terminado allí en una tumba. San Marcos dice que las cosas no terminan así y nos presenta el dictamen de Dios sobre Jesús. Emplea los esquemas culturales del tiempo, ascendió a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. El cielo es la casa del Padre, es la gloria. Se sienta entonces Jesús a la derecha de Dios. Se trata de una afirmación teológica. La imagen se refiere a la usanza de las cortes orientales, donde los súbditos que habían dado pruebas de fidelidad heroica a sus señores venían convocados al palacio real y frente a todos los notables del reino eran invitados a tomar asiento a la derecha del soberano. Las palabras que el salmista dirige al nuevo rey el día de su entronización son de esa manera: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. El evangelista nos quiere decir que Jesús, el que aparentemente ha sido derrotado según la concepción de los hombres, ha sido proclamado por Dios su siervo fiel. No había establecido el tan esperado dominio terreno del pueblo de Israel. No había sometido a los enemigos con la espada, pero había sido el comienzo del reino de Dios, el comienzo de un mundo nuevo. Jesús ofreció su propia vida y derramó su propia sangre para dar inicio a este nuevo mundo. Y a causa de su fidelidad, Dios lo ha exaltado y le ha dado nombre sobre todo nombre, como dice Filipenses, lo ha hecho ascender al cielo, como dice Efesios, y ha sometido a él toda criatura, como dice la primera carta a los Corintios. Entonces, sirviéndose de esta imagen de entronización del Mesías, los autores del Nuevo Testamento afirman reiteradamente que Dios lo hizo sentar a su diestra. Y la conclusión, los discípulos anunciaron el Evangelio y este anuncio iba confirmado con signos. Los discípulos no se podían sentir solos porque Jesús los acompañaba continuamente. El Jesús que había recorrido los caminos de la Palestina, que acompañaba a los discípulos en todo momento, ya no está presente físicamente como antes, pero Mateo nos dijo que Él estaba con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y una última palabra para reflexionar. La palabra del Evangelio que nosotros anunciamos produce prodigios como los que hemos explicado, porque si no suceden los prodigios, nos tenemos que preguntar si el anuncio que hacemos es auténtico, porque el Señor nos dijo que la adhesión a su palabra produce signos extraordinarios como los que hemos meditado anteriormente, simplemente para reflexionar. Les deseo un feliz domingo.